Sí, muchísimas gracias. Bueno, el motivo de que hoy defienda esta iniciativa por parte del Partido Aragonés, se lo tengo que agradecer a Bertrand Zapater, es porque uno conoce perfectamente esa carretera como vecino de Monzón, que ha acudido en multitud de veces a la localidad de Vinacet y Valcarca, y además que ha visto cómo en los últimos años se ha agravado un gran problema que perjudica a las carreteras que llegan al municipio. Y es que las tres carreteras que prácticamente puedes llegar hacia Vinacet y Valcarca están en un estado lamentable. Me da igual de Vinacet a Monzón, me da igual de Vinacet a Binefar o de Vinacet hacia la zona de Alfántega o Albalate, que conecta con el Cinca Medio y con el Bajo Cinca. Nosotros lo que pretendemos desde el Partido Aragonés es poner voz con una iniciativa a la iniciativa popular que se ha gestado en los últimos tiempos alrededor de las carreteras de Vinacet y Valcarca. Ha surgido una plataforma ciudadana y, además, hay una unanimidad importante de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Vinacet y Valcarca, y nosotros simplemente lo que hemos querido de forma constructiva desde el Partido Aragonés es poner voz a ese grito en el cielo que hacen los vecinos de Vinacet y Valcarca. Nosotros lo queremos destacar. Hemos querido poner foco, hemos querido poner voz a esa iniciativa que parte de los propios vecinos ante esas políticas que está realizando el Gobierno de Aragón en los últimos años en cuanto a la no apuesta por las carreteras de Aragón. Señorías, las carreteras de Aragón también son políticas sociales, también son políticas que activan el empleo. Y en ese sentido, pues en la pasada legislatura ya lo sufrimos en la crisis, pero es que en el año 2016 el presupuesto en carreteras era prácticamente la mitad del año 2013 en la crisis. Y esto ha sido con el apoyo no solo del equipo que gobierna, Partido Socialista y Junta Aragonesista, que muchas veces se les echa la culpa, sino también de Podemos y de Izquierda Unida, que de alguna manera han apoyado esos presupuestos. Ayer aparecía la señora de Santos de Podemos con una cámara de Aragón Televisión un día antes de que el Partido Aragonés presentara esta iniciativa, poniendo voz a los problemas de las carreteras de Vinacet y de Valcarca, 3 años y 10 meses de que ha pasado la legislatura. Señora de Santos, bienvenido a los problemas que existen en Vinacet y Valcarca al final de la legislatura, antes de las elecciones. Casualmente, un día antes de que el Partido Aragonés presentara esta iniciativa. Pero es que, además, nosotros lo que queremos hacer es que esta iniciativa no solo sea de parte del Partido Aragonés, sino que queremos poner el foco en el problema que nos dicen todos los vecinos y que respaldan en el Ayuntamiento de Vinacet y Valcarca todos los grupos políticos, con lo cual prácticamente será un compromiso que tendrá que coger el Gobierno que venga, que tendremos que coger el Gobierno que venga. Por tanto, simplemente nosotros sí que queremos poner el foco en esa no apuesta del Gobierno de Aragón, a pesar de que en los últimos 3 años recaudan más de 1.200 millones de euros más. Más de 1.200 millones de euros más que en teoría van a políticas sociales. A nosotros nos parece bien, pero, hombre, las carreteras también son políticas sociales. Vertebrar nuestros municipios, vertebrar el medio rural también son políticas sociales. Y lo hacemos extensible en el problema de Vinacet y Valcarca, pero lo podríamos hacer en las carreteras que llevan a Sariñena, en las carreteras de la provincia de Zaragoza, en la provincia de Teruel, en todo Aragón. Por tanto, nosotros simplemente queremos poner foco a este problema, en donde se creó, como decíamos, una plataforma vecinal para poner foco a este problema, y a partir de ahí y de esa unanimidad en el Ayuntamiento de Vinacet y de Valcarca, pues empezaron a surgir los diferentes movimientos de los grupos políticos. Apareció el señor Lambán, se hizo 4 fotos, que está muy bien, pero no resolvió el problema. A finales del año 2017, el señor consejero de Vertebración del Territorio, también el señor Soro, dijo que iba a coger el toro por los cuernos y, por lo menos, iniciar a dar solución al problema. Tampoco ha habido solución al problema. Y ayer apareció la diputada de Podemos, la señora de Santos, a final de la legislatura, a poner voz a un problema cuando han sido los responsables, los socios partícipes de estos presupuestos del Gobierno de Aragón, que lo que hacen es recortar de forma drástica en un problema como son las carreteras. Si vamos al año 2018, al margen de que ha subido la partida, 24 millones de euros que se han quedado sin ejecutar, probablemente algunos de las carreteras de Vinacet y de Valcarca. Con lo cual, señorías, vamos a intentar centrarnos todos, vamos a intentar dar voz a los vecinos de Vinacet y de Valcarca y vamos a poner el foco en este problema. La iniciativa la trae el Partido Aragonés, tal vez por la sensibilidad de que un servidor es de la comarca del Cinca Medio y conoce perfectamente esas carreteras, pero la podríamos hacer extensiva a todos los grupos, y hoy aquí lo que les pedimos es intentar dar solución
a unas carreteras peculiares, las de Vinacet y de Valcarca, pues que no son las de un pueblo cualquiera, sino simplemente los que conocemos la localidad de Vinacet y de Valcarca sabemos que son las 3 carreteras que llegan a la localidad, están en un estado lamentable, profundamente lamentable, y luego, además de mirar por los vecinos que viven en la zona, hay multitud de empresas, frutas cooperativas, industrias a nivel del cableado. Pasan más de 30 millones de toneladas de camiones de las graveras que hay en la zona. Hay importantes proyectos a nivel de la agricultura y de la ganadería, con más de 1000 hectáreas de almendro últimamente, que están dando también actividad a la zona. Y además hay otro tipo de proyectos en la localidad de Vinacet y de Valcarca que tiene que ver con el Observatorio de las Aves Rapaces, con un albergue que tiene que estar también en la zona operativa, así como todo lo que tiene que ver para potenciar el turismo en el pantano de San Salvador. Señorías, el Partido Aragonés lo que les pide es el apoyo para intentar dar solución a las carreteras que unen Vinacet y Valcarca con Monzón, con Binéfar y con la comarca del Cinca Medio y del Bajo Cinca por la zona de Alfántega y de Albalate en relación a las carreteras A140, A1238 y A2220. Con lo cual, como pueden ver, es una iniciativa blanca en donde nosotros, el Partido Aragonés, las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a acometer mejoras importantes y reales que aporten soluciones a las deficiencias y a la falta de seguridad existentes en las 3 carreteras autonómicas que rodean al municipio de Vinacet y de Valcarca que hemos mencionado anteriormente. Y luego, en un segundo punto, ya pedíamos, porque estas iniciativas ya vienen desde atrás, pensábamos que iban a acabar la legislatura y que no la iban a tramitar, simplemente en donde pedimos que en los presupuestos del Gobierno de Aragón se priorizaran inversiones para intentar dar soluciones reales a los problemas que existen en Vinacet y Valcarca. Les invito a que un día vayan a esas carreteras, les invito a que tomen una solución consecuente y a que apoyen esta iniciativa y a ver si todos el día de mañana nos podemos congratular de haber dado solución a los problemas que existen alrededor.